Después de una larguísima semana ayudando a la gente del eje cafetero, del Valle y del Chocó, regresó nuestro fútbol con la participación del Deportes Tolima en la Copa Libertadores, octavos de final, pero se vio sorprendido ante un inteligente Independiente del Valle, que es el verdugo de nosotros los colombianos. El tanto lo hizo en el minuto 11 Aaron Rodríguez. Deportes Tolima no supo remontar ese marcador y se va con una triste derrota al estadio del Independiente del Valle la próxima semana a la misma hora. El central del compromiso en el presidente Manuel Munillo Toro, Winton Sampaio do Brasil, acompañado de Daniel Nobre, también do Brasil, en el bar. Similar a lo que volvió el fútbol colombiano después de 6 mesecitos de estar en cuarentena con la pandemia del COVID-19. Espero que tampoco le vaya a pasar a la Selección Nacional de Colombia después de su participación en la Copa del Mundo y que no decaiga la selección de Néstor Lorenzo. Lo mismo Independiente Santa Fe en la noche del día de hoy en el estadio Nemesio Camacho El Campín en el partido de ida por la Copa Sudamericana octavos de final frente a River Plate, quien viene de ganar 2-0 a Argentinos Juniors en el estadio más monumental con el colombiano Rafael Santos Borré. Joaquín Correa en la primera parte en el minuto 41 y el jugador Guido Carrillo en la segunda parte en el minuto 53 y en el minuto 83 con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán en el Claro Arena de Santiago. 3-0 derrotó a la U Católica y está instalado precisamente para los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Espera a Corinthians o a Rosario Central, la llave que va 0-0, pero uno de los dos hoy se despide precisamente o mañana, digámoslo así, se despide de la Copa Libertadores de América, porque los dos juegan mañana y ya se vieron las caras. El pasado jueves empataron 0-0 en el Gigante de Arroyito. Mientras tanto, en el estadio Malvinas Argentinas, Fluminense, con los colombianos Kevin Serna, Gabriel Fuentes y Julián Millán, se quedaron con la clasificación a la fase de octavos de final que justamente se vio muy apretada contra un Independiente Rivadavia. Pero están entre los 8 mejores equipos de América, el equipo de Fluminense, rumbo a una nueva final y rumbo a un nuevo título y a una nueva clasificación al Mundial de Clubes del 2029. El central del compromiso, Andrés Rojas de Bogotá, acompañado también por el colombiano Leonard Mosquera. Hubo goles durante los 90 reglamentarios. El gol de Kevin Serna, el payanés, claro, colombiano, en el minuto 75. Pero después, Alexander Arce, marcando de penalti el 1-1 que llevó todo a la lotería de los penales. En donde finalmente el partido terminó 4-5 o 5-4, ganando el conjunto brasileiro de Fluminense. Este equipo que todavía tiene a un argentino, un viejito conocido del Deportivo Independiente Medellín como Germán Ezequiel Cano. Por el conjunto de Independiente Rivadavia solamente marcaron Fernández, Villalba, Salas y Alexander Arce y erraron los jugadores Florentín y Atencio. Solamente por el conjunto de Fluminense erró Acosta. Los demás, Silva, René, Hércules, Martinelli y Guga, fueron precisamente los responsables de la clasificación una vez más a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Esperan esta tarde o a Coquimbo Unido o a Platense. Y lamentablemente, Independiente del Valle hasta el momento espera o a Flamengo o a Cruzeiro, quienes chocan precisamente en la tarde también del día de hoy. Flamengo o Cruzeiro, uno de los dos será el rival hasta el momento de Independiente del Valle. A esto nos lleva a repasar los partidos del día de hoy a las 5 de la tarde en Coquimbo en el estadio Francisco Sánchez. Coquimbo Unido, el campeón chileno, frente a Platense. A la misma hora en el estadio de La Hoya. Palmeiras frente a Cerro Porteño. Recordemos que también la llave va empatada a un gol. A las 7:30 de la noche en el estadio Maracaná, Flamengo frente a Cruzeiro.
Como les digo, uno de los dos será rival de Independiente. El Valle, tristemente, para los cuartos de final. Nos queda solamente un representante de Colombia más, que justamente está haciendo debut y despedida una vez más en octavos de final de la Copa Libertadores. Y yo sospecho que para la gran final en el Estadio Centenario de Montevideo, para el próximo 28 de noviembre, vamos a tener otra gran final brasilera. ¿O qué quieren? ¿Que la final sea con un equipo argentino y que campeón Brasil? Mamita querida, yo no soy el que organiza esas llaves. Yo no soy Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Ni siquiera soy Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Suramericana de Fútbol Conmebol. Pero esta noche hay que hacer las cosas mucho mejor con Independiente Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho El Campín, pero todavía ayudando a las personas afectadas por el terremoto de 7.4 en la escala Richter el pasado 10 de agosto, en el eje cafetero en Manizales, Armenia y Pereira, en Cali, en Calima, el Darién, en Buenaventura, en Roldanillo, el Salzar, hasta en el municipio de Tuluá. Y por supuesto en el epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó. También hubo muchos daños en el municipio de Ismina, en Lloró, en todo el departamento casi del Chocó. Boca Sao Paulo será una de las llaves en cuartos de final de la Copa Suramericana en el estadio Defensores del Chaco en Asunción. Los goles de Santi Axaxíbar en el minuto 30, Sebastián Villa, el jugador que brilla y brillaba en Independiente de Rivadavia, Mendoza, marcando el 2-0, el 3-0, el uruguayo Miguelito Merentien, y Alián Velasco en el minuto 77, marcando el 4-0. Ganó Boca en el global 7-1 a Deportivo Recoleta del Paraguay. Mientras tanto, en el estadio de Morumbí, en el minuto 18, Luciano da Rocha Neves marcaba el primero para el conjunto do Sao Paulo. En el minuto 61 empataba el colombiano Dairon Asprilla, ex Atlético Nacional. Bolívar Paceño se quedó por fuera gracias a los goles de Jonathan Calleri en el minuto 68 de penalti y en el minuto 76 José Sabino Changas Monteiro. Y ya tenemos una llave definida, Sao Paulo frente a Boca Juniors en los cuartos de final de la gran conquista rumbo a Barranquilla. Hoy tendremos el partido entre Santa Fe y River Plate, otro de los que no se había jugado la semana pasada, por lo que les dije, el sismo que la verdad ya esto es historia patria, digámoslo así, firmes por la patria. En lo que es el partido de vuelta de la Copa Suramericana tendremos a las 5 Atlético Mineiro frente a Bragantino y a las 7:30 de la noche Montevideo City Torque frente a Tigre. Ojo, este equipo de Montevideo City Torque va ganando la serie 1-0 con anotación del jugador Franco Piserichilo. Y hablamos ahora de la UEFA Champions League. Uno de los partidos que vimos ayer, precisamente en Turquía, empataron a 1 Fenerbahce y el Olympique de Lyon. En el minuto 40, Luis Openda marcaba el primero y después Greenwood Manson en el minuto 47 marcaba el del empate 1-1 a favor del conjunto turco en Estambul de Fenerbahce. El resto de los resultados de los playoffs antes de la fase liga de la UEFA Champions League, ojo, ya no es fase de grupo sino fase liga de la UEFA Champions League que estará comenzando el próximo martes 8 de septiembre. Por ejemplo, el Levski Sofía de Bulgaria empató a 0 con el AEK. El Dinamo Zagreb empató 2-2 contra los vikingos. Y a las 2 de la tarde tendremos a Legia Bodø/Glimt, que fue la gran sorpresa de la UEFA Champions League anterior. Quiere repetir esa dosis para la UEFA Champions League que apenas está comenzando. A la misma hora, Celtic Football Club de Escocia frente al Lax. A las 2 de la tarde también el partido entre el Beersheba contra el Sabah Football Club. Y el Slovan Bratislava frente al Celje también a la misma hora. Esos son los partidos que tendremos por delante en este comienzo de la temporada 2026-2027. Muchas gracias por observar el primer partido de la temporada 2026-2027. Entre Fenerbahce 1, Olympique de Lyon 1. La sede de la gran final será el 5 de junio del año entrante. Será precisamente en el Estadio Metropolitano, la casa del Atlético de Madrid en territorio español. Hasta el momento tenemos los equipos confirmados para la fase liga.
está el Arsenal, que precisamente es el actual subcampeón de la Liga de Campeones, el Aston Villa, el Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, Brujas, el Como, que es como el Fortaleza de Italia, pero italiano, el Feyenoord de Países Bajos, Galatasaray de Estambul con Davinson Sánchez, el Inter de Milán con Lautaro Martínez, el Lens Lille, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Napoli, el actual campeón o el actual bicampeón precisamente de Europa, el PSG de Luis Enrique, Porto, el PSV, el Domen, el Leipzig, Real Betis, Real Madrid, la Roma, el Shakhtar Donetsk, el Slava Praga, Sporting Lisboa, el Stuttgart y el Villarreal. Pero faltan los equipos que restan para tener completitos los 36 que a partir del martes 8 de septiembre estarán jugando en la fase Liga de la UEFA Champions League hasta el próximo mes de enero. En febrero ya comenzamos con el camino rumbo a Madrid una vez más a esa gran final que se va a jugar en el Estadio Metropolitano, la casa del Atlético de Madrid. El fútbol internacional pasa primero aquí en JP Stay a las 2. En un ratito nada más tendremos el partido entre el Atlético de Madrid y el recién ascendido regresando al fútbol español de primera división, el Málaga. Un partido que tendremos a Paulo Quirá, también tenemos a Fabi Godoy y al que hizo el show de video Max, Dieguito Corol. Damas y caballeros, fútbol. Todo esto únicamente pasa primero. El fútbol internacional, el panorama internacional en JP Stay. Ponemos todo. Mañana tendremos sorteo, calendario y playoff de la Copa del Mundo Femenina de Brasil 2027, seguido de la presentación en Mónaco por equipos de la Vuelta a España 2026. El deporte pasa primero aquí en JP Stay, porque la pasión por el deporte no descansa.